Bienvenidos y bienvenidas al podcast Auxilio, la pandemia me está enloqueciendo. Un espacio que busca brindar un momento de desconexión del mundo y su magia del caos a las personas que sienten que esta nueva normalidad se les está yendo de las manos. Un espacio creado por Visionaria Perú. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Auxilio, la pandemia me está enloqueciendo. Mi nombre es Luz Carla Mauricio, coach de vida, de pasión y de vocación, especialista en diseño de futuro, y esta vez estoy como invitada por el equipo de Visionaria, al que quiero mucho porque en algún momento he sido parte del equipo y agradezco que me estén dando esta apertura y esta oportunidad de poder grabar un tema del que pues está siendo de suma importancia para aportar en nuestras vidas. Y pues vamos a compartir un episodio más de todos los que vienen, porque sé que ya lo están haciendo y vienen muchos más, así que presta atención, porque son espacios de bastante crecimiento, son espacios de mucho aprendizaje que suman en nuestras vidas. Así que el día de hoy vamos a hablar de qué es esta emoción que yo siento. Entonces parto por una pregunta, ¿no? ¿Realmente conoces las emociones que se presentan en tu diario vivir? ¿Y sabes tú por qué nos cuesta tanto ponerle nombre? Pues a lo largo de todo el trabajo que vengo haciendo con las personas, me he dado cuenta de algo, y seguro que tú me escuchas también y compartes esto. No sé si a ti, pero a nadie, creo yo, nos han enseñado, nos han dado un curso de cómo gestionar tus emociones, de cómo reconocer, qué hacer en algún momento cuando sientas esas emociones que llegan de forma muy brusca. Entonces, ¿qué hace que nos resistamos? Simplemente no los conocemos, no las conocemos, no las habitamos, no las sentimos y simplemente queremos pasarlas por alto, porque te voy diciendo que las emociones todo el tiempo están ahí y nos van a acompañar porque son parte de nosotros. Las emociones nos permiten sobrevivir. Yo ni siquiera imagino qué sería de nuestras vidas si no contáramos con las emociones. Entonces necesitamos reconocerlas para poder educarlas. Y quiero partir primero haciendo como un refresh, decimos, o refrescando, el tema de qué es una emoción. Partamos por ahí, porque no todos tenemos claro quizá el concepto, ¿no? En realidad las emociones son impulsos, son reacciones automáticas de nuestro cerebro frente a un hecho, frente a una situación. El día de hoy nos ha tocado vivir durante todos estos meses toda esta etapa de la pandemia, el COVID, y nos ha generado y nos ha despertado prestar atención a estas emociones. El impulso es aquello que viene de lo externo, este hecho que ha sucedido, en este caso, el tema de la pandemia. Y el cerebro automáticamente reacciona y es automático, es veloz, es rápido. Entonces se dispara una emoción. Y esta emoción, ¿qué es lo que hace? Lo canaliza a través de nuestro cuerpo. ¿Sí? Por eso tu cuerpo siente la emoción, por ejemplo, el enojo lo siente en el estómago, la tristeza lo siente en el corazón, y cada una de las personas interpretamos una situación que está sucediendo, se dispara la emoción porque nuestro cerebro de forma automática reacciona frente a esa situación y se empieza a manifestar en nuestro cuerpo. Entonces a veces no le prestamos atención. Y acá viene una diferencia, no sé si tú sabes, entre la emoción, la sensación y el sentimiento, que son totalmente cosas o palabras totalmente diferentes. ¿Sí? La emoción es ese impulso, esa reacción automática.
Cuando se pasa al cuerpo se llama sensación. Por eso yo digo, yo tengo la sensación que voy a arrojar. ¿Por qué? Porque de repente he tenido un enojo muy fuerte, un colerón que le llamamos todos, y me da esa sensación. Tu cuerpo habla lo que la emoción le está diciendo. Entonces, cuando nos damos cuenta de todo esto, cuando ya nuestro cerebro identifica esto que está pasando ya de una forma consciente, de una forma ya en el que actúa tu razón, se vuelve en sentimiento. Entonces, la emoción es inevitable y cambia todo el tiempo. La sensación es inevitable porque va acompañada de la emoción y el sentimiento es opcional. Ejemplo, ¿sí? Ha pasado algo con mi pareja, he tenido un inconveniente en el trabajo, qué sé yo, me han dicho cosas que no estaban dentro de lo que yo esperaba, entonces mi cerebro reaccionó, se dio ese impulso, mi emoción saltó, me causó sensación de malestar, cólera, rabia, enojo, ira, y se produjo a través de mi razón un sentimiento que puede ser simpatía, puede ser amor, en este caso se convierte en odio. Entonces es importante hacer esa diferencia para yo reconocer, ¿es una emoción, es una sensación o es un sentimiento? Y el sentimiento es más, perdura en el tiempo. Yo puedo odiar 5 o 10 años cuando esto pasó hace pues 5 o 10 años igual, ¿no? Entonces el sentimiento ya es opcional porque ahí tú te das cuenta qué pasó y por qué estás sintiendo eso. Como también puedes tener el sentimiento del amor o el sentimiento de la simpatía. Es importante que tú reconozcas, ahí está la diferencia, ¿sí? Emoción, impulso veloz, rápido, volátil y esto dura poco tiempo. Sensación es cuando ya el cuerpo registra todo lo que ha pasado. Y sentimiento viene a ser ya lo que pasa por mi cerebro consciente, lo que yo actúo desde mi razón, y eso es sentimiento. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos interpretando aquellos hechos, aquellas situaciones que pasan en nuestro diario vivir. Entonces, necesitas prestar atención. ¿Qué emociones se genera en el día, por ejemplo? ¿Y tu cuerpo cómo está? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y tú cómo estás? Porque siempre dicen, el cuerpo habla lo que las emociones las callas. O sea, si tú no empiezas a aflorar esas emociones, se convierten en enfermedades. Por eso te duele una cosa, te duele otra, te duele la cabeza, te duele el estómago. Porque, y si vamos un poquito más allá, las emociones, o sea, las enfermedades que tú tienes son conflictos emocionales no resueltos. Esto me gustaría tocar más adelante si seguimos con los episodios. Y para esto necesitamos dentro de las emociones empezar a reconocer las emociones básicas. ¿Sí? Las emociones básicas son ira, tristeza, miedo, asombro, asco y la alegría. Entonces, ¿qué hemos aprendido, por ejemplo, de las emociones? ¿No? Que todas las emociones son malas. No, al contrario, nosotros los vemos desde el lado malo, que es diferente. Nosotros estamos interpretando que las emociones son malas. Y poco a poco te vas a dar cuenta, no, no son malas. Siempre nos están avisando de algo. Las emociones en realidad vienen a ser indicadores de que está sucediendo algo, te están comunicando algo, simplemente no le estás prestando atención. Si hablamos del miedo, por ejemplo, si no existiera el miedo, pues no tendría, ¿cómo tendrías o cómo sabrías tú que hay un peligro? Entonces, el miedo tiene una razón de ser, nos previene del peligro, nos anticipa ante una amenaza, sin embargo, nos produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad, cierto, tiene ambas cosas. El asombro, por ejemplo, el asombro, sobresalto, esta emoción simplemente nos permite saber qué está ocurriendo, ¿sí? Y saber qué hacer ante esa situación nueva, porque el asombro se presenta ahí, pero vas a aprender a qué hacer
ante una situación nueva. El asco, por ejemplo, ¿no? Ese disgusto, esa aversión que sientes a ciertas cosas, ciertas personas, ¿para qué te sirve? Para alejarte, para no estar ahí. La ira tenemos, por ejemplo, ¿sí? Esa manifestación de la ira, cuando pues de repente las cosas no nos salen como queremos, o algo despertó ese enojo fuerte, esa ira, esa rabia, entonces necesitas prestar atención, porque cuando tú no controlas bien, por ejemplo, cualquiera de estas emociones, te puede traer problemas. Sin embargo, necesitas reconocerlas. La tristeza, por ejemplo, ¿no? La pena, la soledad, el pesimismo. ¿Y cuándo se da la tristeza? Cuando perdemos algo o algo nos decepcionó. Pero ¿qué es lo bonito de esta emoción? Esta emoción te permite, primero quizá pedir ayuda, me siento mal, estoy mal, quiero hablar con alguien, quiero comunicarme, quiero alzar mi mano, incluso te permite conectar contigo, te está diciendo, oye, silencia un ratito, conecta contigo, presta atención a esto que está sucediendo. Y bueno, tenemos también la alegría, que es una sensación de bienestar, de seguridad, nos sentimos pues, en nuestro disfrute, ¿no? Cuando conseguimos algo que deseábamos o hemos cumplido aquellos objetivos, aquellas metas, entonces nos da esa sensación de bienestar, porque nuestros sentidos los copian y está ahí, ¿no? Entonces, con todas estas emociones, a mí me gustaría invitarte, ya que conoces las emociones, ya que sabes por qué suceden, ya que sabes dónde empiezan, me gustaría invitarte a que tú tomes una hoja y un papel y lo hagas diario, te comprometas durante una semana. ¿Y comprometerte a qué? A que registres aquello que te pasa. ¿Qué emoción es? ¿Es rabia? ¿Es tristeza? ¿Es alegría? ¿Es asco? ¿Es asombro? ¿Qué es? Registra todas las emociones que tú vives a diario. Y vas a ir viendo, haces un recuento durante la semana y vas a ir viendo qué emoción está más presente en ti. ¿Y para qué necesitas hacer esto? Para hacer tu plan de acción. Oye, Luz, ¿sabes? Me he dado cuenta que todo el tiempo paro enojada. Entonces, ¿para qué te sirve ese enojo? ¿Qué te está avisando? ¿Qué hace que pares así enojada? ¿Sí? Oye, Luz, todo el tiempo paro triste. He evaluado, he chequeado esta última semana y me paro en la tristeza. Entonces, presta atención y a eso le llamo observarte. Y quiero compartir también qué hacer cuando estás con un estado emocional intenso, ¿sí? Hay emociones que prácticamente que son muy intensas, te vas con un pico tremendo alto y tienes dos opciones. Uno, resistirte, todo va a pasar, todo está bien, a veces hablamos así, ¿no? Todo está bien, todo va a pasar, acá no pasa nada, tranquilo, me niego. Y la otra es pues eso de me niego, ¿no? No pasa nada, yo soy fuerte, esto no me va a tumbar, empezamos a tener conversaciones, pero que no ayudan. Entonces, simplemente, ¿a qué te invito? A que te observes, porque necesitas observar qué pasa contigo. Recuerda, tú no puedes cambiar aquello que no conoces y que no ves. No puedes educar a tus emociones si es que no las conoces y no las reconoces. No puedes gestionar, porque ahora se habla de gestionar las emociones. No lo vas a poder hacer si primero no las identificas, si primero no las reconoces. Observa, siente qué pasa contigo, en qué parte de tu cuerpo se manifiesta, en qué espacio se da estas emociones. Entonces, cuando tú ya empiezas a hacer eso, estás haciendo algo por ti y para ti. Y ese es el regalo que tendrías que darte, ¿no? Empezar a educar a tus emociones y eso a la larga te va a ayudar a que aprender a gestionar. Y esa es la idea de grabar este episodio. Entonces, a veces estás con el enojo dentro, ¿sí? Generalmente el enojo a veces pasa. No te quedes con esa emoción. A veces, ¿qué pasa? Digo yo, no, bueno, estoy enojada, se me va a pasar.
bueno, ni modo, ¿qué voy a hacer? No, estás eligiendo quedarte con esa emoción y es más, tu cuerpo va a hablar, ¿sí? Se va a manifestar en un dolor de cabeza, en un dolor de estómago, de pronto a veces se les afloja el estómago, de pronto quieren arrojar. Entonces, esas son las manifestaciones de tu cuerpo. Tu cuerpo habla, pues lo que aquello callas. Entonces, si te apetece, cuando estás con el enojo ahí, necesitas sacar. Si estás en un espacio tuyo, si te apetece, grita. Si te apetece, escribe todo lo que estás viviendo. Es una forma de sacar la emoción y no quedártelo dentro. Entonces, empieza a trabajar en ese sentido. Ahora quiero compartirte qué hacer cuando estás en esa parte con las emociones ahí. Primero necesitas sentir qué quiere decir. Acá voy a compartir una técnica que seguro la conoces y si no te invito a que la conozcas. Se llama la técnica del semáforo, ¿sí? La técnica del semáforo emocional. ¿Qué nos dice un semáforo? Todos conocemos, un semáforo tiene 3 colores, rojo, amarillo y verde. Entonces, yo te invito a que pongas en rojo. Cuando estás ahí con todo y estás sintiendo la emoción, para. El rojo indica parar, porque cuando no podemos controlar una emoción, sentimos mucha rabia, queremos hacer algo, ¿no? A veces tienes esa sensación de agredir a alguien, de decir cosas que después te arrepientes. Entonces necesitamos parar. ¿Y parar para qué? Y ahí viene el otro color, que es el amarillo, para pensar. Te detienes, ya paraste, ¿no? Hiciste un alto. Y si te apetece también, usa la técnica de la respiración. Respira por un minutito. Ya sentiste la emoción, ya estás habitando, ya reconoces las sensaciones y todo lo que conlleva esta emoción. Entonces paras para estar en silencio contigo y empezar a registrar lo que está pasando. Luego viene el color amarillo, que es pensar. Después que te detienes o has parado, es hora de pensar y darte cuenta qué está pasando, qué estás sintiendo y qué vas a hacer al respecto. Porque ya cuando paras, ya te invita a que tu cerebro entre en el modo consciente, racional, porque recuerda, cuando nosotros somos presos de la emoción, nuestro cerebro inconsciente, el reptil, actúa. Por eso no nos damos cuenta de las cosas que hemos hecho y nos arrepentimos después. Entonces, rojo para detenerte, pensar, que es el amarillo es pensar. Te detienes, es hora de pensar y darte cuenta qué está pasando, qué es aquello que pasó y disparó esa emoción. Entonces, pues registras eso. Para luego, viene el color verde, puedas actuar. Porque si tú te has detenido y has pensado, entró la razón, tu lado consciente, vas a empezar a tomar decisiones, vas a empezar a relacionarte mejor, pero ahora desde tu lado consciente. Entonces es momento de elegir qué es lo que quieres hacer. Recuerda el semáforo: rojo para, amarillo piensa y verde actúa. Recuerda, las emociones son los motores con los que nos movemos, así que todo es válido. Empieza a educar tus emociones y vas a ver que tu vida va a empezar a manifestarse de una forma muy bonita. Así que muchas gracias por todo lo que he compartido y espero te sirva, lo utilices, pongas en acción, y esa es la idea. Y hasta otra oportunidad. Gracias.